Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos una vez más acá en las instalaciones de La Mula y el día de hoy voy a tener una conversación con Marisabel Sedano, directora de Demus, una institución muy conocida, feminista, que está cumpliendo además 30 años muy pronto y que acaba de publicar un libro que realmente es un libro muy intenso, un libro que nos narra una historia y una lucha que vale la pena conocer y difundir, y por eso es que estamos en esta conversación. El libro se llama Mi cuerpo es mío. Es el caso de una joven peruana, conocida por sus iniciales, KL, que tuvo un embarazo y que tenía un feto anencefálico, y sobre esa historia y sobre todo lo que pasó luego de que ella dio a luz, incluso antes de que diera a luz, vamos a conversar hoy día con Marisabel Sedano. Marisabel, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Marisabel, el aborto terapéutico es legal en el Perú, si la memoria no me falla, como bien señala el libro, desde 1924. Así es. ¿No? Es decir, hace bastante tiempo. 93 años. 93 años. Sin embargo, cuando uno lee el libro y quienes conocen el caso, saben que hay enormes restricciones o no hay ninguna disposición o no ha habido ninguna disposición a que se practique el aborto terapéutico en los casos que así es necesario. ¿Por qué ocurre eso? Durante los 90 se deroga el Código Sanitario que establecía un procedimiento para acceder al aborto terapéutico. Y recién el 2014 se aprobó el protocolo o guía para poder acceder al aborto terapéutico, ¿no? Entonces han sido muchos años en el que las mujeres no sabían que tenían derecho al aborto terapéutico y cómo ejercer este derecho. KL en el año 2001 se embaraza de un feto anencefálico, acude al hospital Oaiza para sus controles, le diagnostican esto y el médico le aconseja un aborto terapéutico porque ese tipo de embarazo de feto anencefálico, para quienes nos están escuchando y pasan por esto, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Pero la asesoría jurídica señala que no se trataba de un aborto terapéutico que era legal, sino de un aborto eugenésico, de feto con malformaciones incompatibles con la vida. Las abogadas como Rosa Mavila nos señalan que pueden haber hechos donde concurren supuestos, ¿no? Y donde puedes estar frente a un aborto terapéutico o un aborto eugenésico dependiendo del sujeto que tú quieras proteger, ¿no? En este caso, KL era, si lo ves por el lado de ella, sí, pues es un aborto terapéutico, amenaza su derecho a la vida y la salud, ¿no? Está en el supuesto legal para interrumpir su embarazo, ¿no? Se le niega este servicio de aborto, ¿no? Y no existía un procedimiento aquí en el Perú para que ella pudiera ejercer su derecho, un amparo en esa época, si bien la ley dice que dura 6 meses, podía durar un año. Claro, y el embarazo avanza, ¿no? Exacto. Entonces, no puedes esperar. Entonces ella lamentablemente dio a luz, ¿no? Finalmente un feto anencefálico que murió a los días, ¿no? Y ante esa vulneración del derecho se evalúa la queja ante el Comité de Derechos Humanos y el 2005 esa queja resulta fundada. Ahora, este caso ustedes lo toman cuando, no en el momento en que ella estaba en el proceso de embarazo, sino cuando esto se hace público, ¿no? A través de un reportaje periodístico, Exacto. Si no me equivoco, ¿no? Sí, Demus... O sea, ella estuvo sola, digamos, durante todo su proceso, su familia quizás, ¿no? Exacto, como ella misma lo cuenta en el libro, ¿no? Fue una etapa muy dolorosa porque además era una adolescente que estaba embarazada como muchas adolescentes con embarazos
¿no?, en el Perú, y su familia no comprendía esta situación, ¿no? O sea, fue para ella una experiencia de mucha soledad y dolor, ¿no? Y por eso también entre los fundamentos que el Comité de Derechos Humanos señala, en este caso que es histórico porque es el primer caso que una instancia internacional ve un caso de este tipo y se pronuncia. Además, ¿qué es el Comité de Derechos Humanos, que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, encuentra al Estado responsable por varias cosas, y una de ellas es por haberle dado un trato cruel, inhumano y degradante a KL, ¿no? Claro, hay cosas que están narradas en el libro. Hay una frase durísima, que indigna realmente, que le dice un médico cuando se reúne con ella. Tienen que leer el libro, que además está en línea. Y después también, claro, cuando ella narra que va a la maternidad y la llevan a una reunión donde te preparan para ser madre, cuando ella sabía pues que el feto iba a morir, digamos, ¿no? Entonces, sometiéndola pues de alguna manera a una situación, además en esa edad supongo absolutamente desconcertante, ¿no? No, terrible, ¿no? Y siguen sucediendo este tipo de casos. O sea, entre el 2014 y el 2015, el Ministerio de Salud reporta 66 nacimientos de fetos anencefálicos, y lo que no sabe decir es si le informaron a las mujeres que tenían derecho al aborto terapéutico, si ellas decidieron o no continuar con esos embarazos, o simplemente, como hemos tomado conocimiento de un caso por lo menos, simplemente se aplazó el tiempo y se pasaron las 22 semanas en las que se puede aplicar el aborto y ya terapéutico. No se puede, exactamente, y se le obligó a dar a luz con parto natural, a pesar de que ella pedía que se le adelante el parto con una cesárea, ¿no? O sea, realmente el trato es cruel, inhumano y degradante, ¿no?, que vulnera toda dignidad de las mujeres, ¿no? Y bueno, y cuando se ganó este caso en el 2005, cabe señalar que en el gobierno, el caso se tramita básicamente en el gobierno de Toledo, ¿no? Y la Procuraduría supranacional que defiende al Estado no tuvo mayor argumentación, ¿no? Básicamente no tenía cómo defenderse. Claro, porque es un ¿no? derecho, digamos. Entonces sale el caso a favor de ella, ¿no? El comité dice que el Estado tiene que publicar el dictamen para que todas las personas conozcan de lo que pasó y de que cuáles son las consecuencias. Segundo, que tiene que adoptar una medida urgente para que estos casos no se vuelvan a repetir. O sea, tiene que haber un protocolo, una guía, ¿no?, que recién se cumple el 2014, ¿no?, en aprobar el protocolo del aborto terapéutico. Y tercero, también que se le repare con una compensación, que en términos concretos es una indemnización, ¿no?, por todo lo sufrido, ¿no? Y entonces empezamos la batalla porque se cumpla el dictamen, ¿no? Porque en el gobierno de en el gobierno de García, ¿no? O sea, a partir del 2006, digamos. Exacto, la argumentación era que el Estado no había podido defenderse para explicarle al comité que se trataba de un aborto eugenésico y no un aborto terapéutico. O sea, era algo así como el anterior gobierno no ha hecho su trabajo y no ha sido capaz de mostrar la razón del Estado, ¿no? ¿Tú te acuerdas del ex procurador supranacional Luis Salgado? Claro, claro. Bueno, Luis Salgado nos convocó a una reunión a la mamá de KL y a las abogadas de Demos, y lo que le dice a la señora en ese momento es: nosotros no admitimos que esto sea un aborto terapéutico, y por lo tanto lo único que le podemos brindar es reconocer y brindar es le vulneramos el derecho a su hija de no haberla aconsejado psicológicamente siendo menor de edad, y le vamos a ofrecer una compensación de $10.000 por esa razón, más nada. Y la señora le dice: a mi hija no es que solo, efectivamente la dejaron sola, sin consejería psicológica, obligándola a tener un embarazo de este tipo, obligándola a dar a luz, ¿no? Y todo el daño causado, sino que no le están reconociendo que es su derecho al aborto terapéutico, ¿no? Entonces, o sea, se había vulnerado un derecho y el gobierno, en este caso el gobierno aprista, no estaba dispuesto a reconocer que tenía que cumplir una sentencia, ni siquiera. Cuando un aborto es legal, como el aborto terapéutico,
el derecho a la privacidad que tenemos las personas supone que tú decidirás si deseas o no ejercer ese derecho. Así es. Y ese derecho también fue vulnerado, y así lo dice el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Aparte de reconocer que se le vulnera también el derecho a la integridad, ¿no? A la salud, ¿no? Y con las consecuencias. Ahora, lo que tú me estás diciendo es que de alguna manera lo que estaban buscando en ese momento era, bueno, le damos algo de plata a la señorita, ¿no? Y nos desentendemos de las demás responsabilidades. Claro. Porque eso implicaría otros casos. Claro, y tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de García dijeron claramente: nosotros sabemos que el recurso efectivo para que no vuelva a repetirse estos casos es el protocolo de la guía, pero no va a salir. A pesar que el exministro de Salud Vallejo y Hernán Garrido Leca anunciaban en esas épocas, ¿no?, que iban a sacar el protocolo. Lo máximo que podemos hacer es presentar un proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso para que se despenalice el aborto por embarazo de feto anencefálico. ¿Y por qué? ¿Cuál era el argumento de que no podía salir? ¿Qué era? Porque la presión que existía de la jerarquía eclesial católica, llámese el Monseñor Cipriani, que cada vez que un ministro de Salud anunciaba la conformación de una comisión para que se adopte elabore y se adopte un protocolo, pues protestaba y reclamaba que se le retire al ministro, ¿no? De hecho, te acordarás que en el gobierno de García, la Maternidad de Lima, como instituto con competencia nacional para regular sus actividades en esta especialidad, aprobó el protocolo de aborto terapéutico, ¿no? Para la institución, ¿no es cierto? Claro, pero que era una guía técnica ya para ámbito nacional, claro. Porque esa es la potestad que tenía. Y el exministro de Salud Vallejo anula eso, ¿no? Entonces, luego ya con el gobierno de Humala, el Estado cambia de alguna manera su argumentación, ya no puede negar que se trata de un aborto terapéutico. Y ahí es que se aprueba el protocolo. De hecho, en el plan de igualdad de género, en el plan IG, en el plan de igualdad de género de 2012-2017, se incorpora como meta y todo. Pero no querían cumplir tampoco, porque decían que el dictamen de un Comité de Derechos Humanos no es una sentencia de la Corte Interamericana y no es de cumplimiento obligatorio. O sea, en ese caso sí vale la Corte Interamericana, porque para el Estado la Corte vale cuando le conviene, ¿no es cierto? Exacto, es lo que está diciendo. Exacto. Decían, no, las normas, que regulan a qué estamos obligados a cumplir, solo habla de la sentencia y de la Corte Interamericana, y solo habla de los informes de fondo de la Comisión Interamericana, pero no hablan de los dictámenes. Bueno, nuevamente, todo el movimiento de mujeres, pusimos sendas peticiones a los ministros de salud y evaluamos interponer acciones de amparo por vulneración a la tutela jurisdiccional internacional. Las mujeres a las que se les niega el aborto terapéutico, se les está vulnerando un derecho humano y pueden ir, ya no tienen necesidad ya de ir a otra instancia supranacional como tuvo que ir KL. Ellas tienen derecho a reparación como consecuencia de este caso. Claro, eso ya es una cosa juzgada, ¿no? Claro, y pueden ir al Ministerio de Salud a reclamar una indemnización, ¿no? De hecho, si se te niega ese derecho, puedes hacer eso. Y entonces logramos que con un amparo la Sala Constitucional del Poder Judicial diga que los dictámenes son obligatorios, pero tuvimos que luchar en tribunales peruanos después de haber ido al Comité de Derechos Humanos del 2010 hasta el 2014, ¿no? Y eso ya genera que se emita el protocolo. Claro, entonces en otro amparo por violación al derecho de petición que no se había dado, es que el Ministerio de Salud le informa al Poder Judicial y le dice: yo ya cumplí con aprobar un recurso para que esto no se repita. Ya las mujeres peruanas tienen protocolo, guía de atención, y eso se aprobó en junio del 2014. Pero repito, los casos se siguen dando, claro. La falta de acceso al aborto terapéutico, la negación al aborto terapéutico. Claro, eso es lo que te quería un poco preguntar, ¿no? Porque entiendo que esta recurrencia de los casos, que se sigan dando, ¿no? De alguna manera está expresando que el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones, es decir, tiene las obligaciones, pero como decimos en términos coloquiales, se está haciendo el loco, ¿no? Y supongo que tú compartes esta opinión conmigo.
debe tener que ver pues con todo este clima que tenemos en el país actualmente, de una campaña contra todo lo que tenga que ver con los derechos de la mujer, ¿no? Sí, la campaña ¿no? Porque, contra la igualdad de género, ¿no? exacto, la campaña contra la igualdad de género, que en las calles de la ciudad aparecen de pronto estos señores con sus banderolas y en los medios, ¿no? ¿Tú crees que esto, o sea, este esfuerzo que están haciendo ustedes ahora de difundir toda esta historia del caso, es una manera de seguir dando la batalla, digamos, porque es una batalla no solo legal, ¿no? Sino que en mi opinión hay un sector que está ahora además controlando el Congreso, que es el fujimorismo, que parece no tener freno frente a ese tema, ¿no? Sí, hay algo que tiene que quedar súper claro para todas las mujeres y todas las personas que nos están viendo, ¿no? Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser madres o no. Y nadie nos puede imponer una maternidad para salvar a nadie y no pueden obligarnos, ¿no? Más aún en situaciones que amenazan nuestra vida y nuestra salud, que ya es un derecho adquirido, es legal. La Iglesia Católica ataca la igualdad de género porque quiere que sigamos creyendo que nuestro destino natural o divino es ser madres y ese poder que ellos tienen sobre nuestros cuerpos. Así ponga en riesgo Exactamente, la vida de la mujer. porque ellos no paran, como tú bien dices. Existe un proyecto de ley en el Congreso actualmente del congresista Lescano de la bancada de Acción Popular, y en la línea de muchos otros proyectos fujimoristas para que se le declaren derechos absolutos al concebido, con lo cual buscarían que también el aborto terapéutico sea ilegal. O sea, buscarían derogar todo esto, estas normas, digamos, que tienen que ver con... que está vigente desde 1924, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, nosotras sabemos que hay resistencias dentro del gremio médico, dentro del personal de salud, también por razones confesionales, y eso es lo que pasa cuando el poder de las iglesias católica o evangélica es tal que la gente que trabaja en un establecimiento público de salud cree que puede dejar de prestarle el servicio, de informar a las mujeres a las que se les pasea, así, porque eso es lo que refieren, ¿no? Se les pasea para que no, para que pasen las 22 semanas en que se pueda hacer el aborto terapéutico y luego cuando ya pasó se les diga que ya no pueden. Claro, o sea, no es solamente un tema de las, lo que me estás diciendo no es solo un tema de las cúpulas políticas o de la jerarquía católica, que obviamente son los que empujan a eso, sino también hay un tema de que los funcionarios o los servidores públicos, en este caso, ¿no? Estamos hablando de personal de salud, ¿no? No hacen una diferencia entre lo que pueden ser sus creencias con lo que son sus obligaciones. Exactamente, y no hay sanción para ello, ¿no? Y finalmente, estas campañas contra la igualdad de género lo que hacen es que las mujeres sigamos sintiendo miedo, vergüenza, culpa, ¿no? Porque no es usual, ni siquiera en grupos de amigas, que alguien diga, mira, me voy a hacer un aborto terapéutico porque tengo un embarazo que pone en peligro mi salud o mi vida, ¿no? Hay como una suerte de tabú todavía en la que nadie tú no, usualmente amigas, madres, hermanas, no te vienen y te dicen, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, conozco a alguien que está pasando por esto, y por lo tanto, cuando se niega el derecho, cuando se vulnera el derecho, también hay vergüenza para demandar una reparación. Y lo que quiero decir es que las reparaciones que se tienen que dar en este caso y en otros casos, según los estándares internacionales de indemnizaciones por violar derechos humanos, superan los $50.000. Entonces, todas estas mujeres a las que se les ha dañado y se ha aprovechado el poder religioso de esta cultura machista que todavía existe, porque ellos no quieren que cambien las cosas, hace que tengamos, pues, no solamente que pasar por la vulneración de un derecho, sino que no acceder a una reparación ni a justicia, ¿no? Y no poder recibir una compensación económica que por lo menos alivie el trauma y nos ayude a poder encontrar una vida mejor, como es el caso de Kaele. Si leen el libro y leen el testimonio, ella ha logrado, pues, ha logrado tener en la justicia una fuente de reparación y dignificación, que es lo que más ella resalta, ¿no? Entonces acá en el libro van a encontrar la lucha del movimiento feminista, la lucha de ella y un gran ejemplo para todas las mujeres que quieren
hacer valer sus derechos. Bueno, Marisabel, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a Demus, a quien siempre reconocemos como una institución que se la juega tarde, mañana y noche durante ya 30 años por la lucha y por la defensa de los derechos de la mujer. Y recomendarle a todos los amigos del Arriero el libro Mi cuerpo es mío, una publicación de Demus que, como bien ha señalado Marisabel, recoge el testimonio de KL, esta joven que tuvo el caso que hemos descrito, y la lucha del movimiento feminista y un conjunto de mujeres profesionales, abogadas del campo del derecho y de la política, que se comprometieron para evitar que casos como los de KL se vuelvan a repetir. Nos vemos.